Bienvenidos a esta serie de especiales sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Me acompaña Stacey Herbert. Hoy hablaremos de las posibles soluciones a la crisis energética que podemos analizar desde diferentes ópticas. Desde un exceso de oferta con escasez de demanda hasta un exceso de demanda con escasez de oferta. Un bucle perverso de malas inversiones y destrucción medioambiental que está sembrando el caos en las economías y sociedades de todo el mundo. Ahora que hemos planteado el problema, es hora de viajar hasta Portland para buscar soluciones con Gregor McDonald, editor del boletín de noticias Terra Joule, una publicación mensual dedicada a la transición energética. Gregor, bienvenido a este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Es un placer estar de nuevo, Max. Feliz verano para ustedes que están en Londres. Stacey, ¿qué tenemos hoy? Gregor, vamos a hablar primero de esa transición energética sobre la que escribe usted cada mes. ¿En qué consiste y por qué es necesaria? El concepto transición energética hace alusión al gran cambio histórico que se produce cuando una economía pasa de una fuente de energía a otra. Y ahora mismo nos encontramos en la tercera transición energética de la historia del ser humano. La primera fue la que tuvo lugar en Europa y el Reino Unido a finales del siglo XVIII, cuando pasamos de la madera al carbón. La segunda se produjo a principios del siglo XX, cuando el mundo empezó a alejarse del carbón y optar por la energía milagrosa de hoy en día, que, como todos sabemos, es el petróleo. Y la tercera es una transición única, porque tiene lugar en un momento en que la transición de combustibles fósiles se ha vuelto muy costosa, a la vez que los costos asociados a dos fuentes alternativas como la energía eólica y la solar se han reducido notablemente, lo que las convierte en dos energías muy competitivas. Esta tercera transición quizás no sea tan clara o tan nítida como las dos anteriores, porque las alternativas son varias, pero no por ello es menos importante. Tendremos que estar muy pendientes de la energía eólica y la energía solar. En relación con su pregunta de por qué es necesaria una transición energética, esas transiciones suelen tener lugar cuando la fuente de energía dominante se vuelve demasiado cara de utilizar, también de extraer o desplegar, y el mundo se pone a buscar una alternativa, que es justo lo que está pasando ahora. En el Reino Unido se han excavado numerosos pozos de fracturación hidráulica, sobre todo cuando en este periodo de continuos auges y desplomes de los precios, el petróleo superaba la barrera de los $100. La verdad es que al ver todos esos yacimientos repletos de pozos, no puedo dejar de pensar en el síndrome de la reina roja, que les obliga a seguir excavando más y más para que los yacimientos sean rentables, dado que su eficiencia resulta ser mucho menor que la del petróleo tradicional. A mí lo de la fracturación hidráulica me parece igual de absurdo que cuando se mataban ballenas para producir aceite, porque el consumo de agua y energía necesario para extraer energía mediante esta técnica es elevadísimo. Hay gente que considera que esta técnica de la fracturación hidráulica es el capítulo final de la historia del petróleo como fuente de energía. Entre 1998 y el año 2000, el petróleo empezó a perder cuota de mercado en el sector energético y no ha dejado de hacerlo año tras año durante los últimos 15 o 16. De hecho, este año va a volver a pasar lo mismo. La era del petróleo y la del carbón tienen muchas cosas en común. Su momento álgido se produce cuando existen enormes cantidades de petróleo y carbón que pueden extraerse, transportarse y consumirse de manera rentable. Pero ese momento ya pasó, Stacey. Desde la década de los 90, y más aún en este siglo, la era del petróleo está dando sus últimos coletazos. De hecho, el petróleo, que lleva siendo la principal fuente de energía a nivel mundial desde hace mucho tiempo, está a punto de perder su posición de liderazgo en favor del carbón, lo que hará que nos adentremos en una era en la que seguiremos dependiendo del petróleo. Pero el petróleo no crecerá.
Ya no habrá nuevas personas, nuevas economías que lo adopten y que construyan infraestructuras relacionadas con él. El petróleo seguirá fuertemente arraigado en el sistema, pero ya no crecerá. Antes ha dicho que la caída de los costos asociados a las energías alternativas ha sido sorprendente. ¿Por qué le parece sorprendente? Porque el sector tecnológico es conocido por experimentar constantes bajadas de precios, como demuestra la ley de Moore. ¿Por qué dice que ha sido sorprendente? Porque no debería serlo. Me encanta su pregunta. A lo mejor es sorprendente porque la gente inteligente quiere ser cauta y no aventurarse a adoptar esas nuevas fuentes de energía antes de que resulte factible. El caso es que revisando los precios, que tuve la oportunidad de analizar ayer, hace 5, 6 o 7 años, el costo normalizado de la energía solar ascendía a $200 por megavatio hora. Posteriormente, en el 2011-2012, bajamos de la barrera de los 100 y ahora rondamos los 50 o 60. E incluso en zonas con una alta insolación, como el Medio Oriente, podríamos bajar hasta los 30 o 40. Vamos, que los precios están cayendo en picado. Y tiene toda la razón, Max. La curva de aprendizaje que se estudia en cualquier escuela de negocios está muy presente en las energías eólica y solar, sobre todo en esta última. Muchas veces pensamos que las políticas climáticas de nuestros gobernantes son las que posibilitan estos avances, cuando quienes permiten en realidad esta evolución son la tecnología y su curva de aprendizaje asociada, mientras las políticas gubernamentales se quedan rezagadas. ¿Dónde ha tenido lugar esa curva de aprendizaje? ¿En China o en Estados Unidos? Porque tengo entendido que Obama financió a algunos fabricantes del sector de la energía solar como Solyndra que se fueron a la quiebra. Lo curioso de todo es que mientras los medios están todos pendientes de la fracturación hidráulica, apenas se han hecho eco del auge de la energía eólica y la energía solar. La fracturación hidráulica lo ha eclipsado todo. Otra pregunta muy perspicaz, Stacy. ¿Cuándo arrancó esa curva de aprendizaje? Pues tiene usted razón. Sobre el 2008, 2009, 2010, 2011, cuando China empezó a producir paneles solares en exceso. Esa es la faceta, la cualidad más conocida de China. Su capacidad para producir en exceso. Nadie lo hace mejor que ellos. Pues bien, como digo, hace unos 5 años, China empezó a fabricar paneles fotovoltaicos, lo cual contribuyó enormemente al despegue de esa curva de aprendizaje. Una de las razones que se esconden detrás de esa decisión de China fue la crisis política que se desató como consecuencia de la contaminación atmosférica. Los líderes chinos se dieron cuenta de lo mal que lo habían hecho con el carbón en los últimos 15 años y decidieron que, ya que estaban produciendo un exceso de energía solar, podían utilizar esa energía. Pensaron, si no podemos venderla en el mercado mundial, ¿por qué no utilizarla nosotros mismos? Hablando de la eficiencia de estas nuevas energías, en Alemania hay familias que producen a nivel individual tanta energía solar que la que les sobra se la venden al gobierno, lo cual genera importantes ingresos para esos hogares. Y mientras, Suiza se plantea una renta básica universal. ¿No le parece que darle a la gente la posibilidad de instalar paneles solares en el tejado de sus viviendas y venderle al gobierno la energía que le sobra sería una buena forma de renta básica universal? Están dando en el clavo con sus preguntas. Esta última me gusta muchísimo. Mire, Max, si empezamos a producir energía eólica y solar, el costo de cuyas tecnologías no deja de disminuir a marchas forzadas, llegaremos a un punto en el que empezaremos a confundirnos con los conceptos históricos de escasez, oferta y demanda. ¿Qué necesidad hay de imponerle a la gente la austeridad
cuando estamos empezando a resolver el problema de la energía, al menos en lo que respecta a la electricidad. Sus ejemplos son estupendos. El costo de la energía solar es cero, al contrario de lo que pasa con otras fuentes de energía. Y si no, no tiene más que pensar en la complicada cadena de suministros del carbón. Primero se extrae de Australia, luego se mete en una cinta transportadora para trasladarla a un buque que lo transporta por todo el océano, y después se introduce en un tren de mercancías para que llegue finalmente a la central eléctrica. En cambio, con la energía solar no hace falta nada de eso. Se borra de un plumazo toda la cadena de suministros. Tiene toda la razón en lo que dice. Cuando empecemos a producir nuestra propia energía, a aprovechar la energía solar de todas las superficies disponibles, habremos empezado a suprimir un costo que llevamos soportando desde hace prácticamente un siglo. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia filosófica. Fíjese, por ejemplo, en Buckminster Fuller, que decía que la Tierra produce 30 veces más energía solar al día de la que utiliza y que lo único que había que hacer era aprender a utilizar toda esa energía. Pues bien, ahora que estamos en el 2016, empezamos a entender la economía de escala de la que hablaba Fuller. Desde que era joven, Fuller se comprometió a hacer únicamente cosas que ayudaran a toda la población mundial. Por tanto, no daba la sensación de creer en esa mentalidad que parece dominar las economías de Estados Unidos, del Reino Unido y del resto del mundo de el que gana se queda con todo. Vamos, que si adoptamos esta independencia energética, seguramente también debamos adoptar una nueva filosofía que borraría para siempre las malas connotaciones de términos como colectivismo o recursos compartidos. En otras palabras, permitiría acabar con esa mentalidad de el que gana se queda con todo, que se nos viene inculcando desde hace décadas y para la que se nos aseguró que no existen alternativas, como habría dicho Margaret Thatcher. ¿Le parece factible desde el punto de vista filosófico? No solo me parece factible, sino incluso inevitable. Acaba de recordar lo que decía Buckminster Fuller sobre la cantidad de energía solar que llega a la Tierra al día, y lo cierto es que eso siempre ha sido así. El problema es que no teníamos un dispositivo que permitiera recoger esa energía de una forma que no resultara costosa. Simplemente no disponíamos de una tecnología lo suficientemente barata como para hacerlo. Espere, vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos hablando del tema, ¿de acuerdo? Sí. Estupendo, no se pierdan la segunda parte de este especial de soluciones veraniegas de Kaiser Report. Seguiremos proponiendo soluciones al problema de la transición energética. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser, tengo a mi lado a Stacey Herbert. Estamos hablando con Gregor MacDonald, con quien hablábamos antes de la pausa de toda la energía que recibe diariamente la Tierra procedente del Sol. La clave ha estado siempre en cómo aprovechar esa energía. Buckminster Fuller fue pionero en ese ámbito y ahora parece que, por fin, empiezan a cumplirse las expectativas. ¿En qué punto del ciclo nos encontramos? Porque da la impresión de que el costo que supone recoger toda esa energía no deja de caer. Imagino que en eso consiste su concepto de la transición energética. En pasar de una extracción basada en la gravedad a otra con una mayor base tecnológica, con sus transistores, sus placas base. ¿Es así? Sí, la energía solar ha superado a las plantas de carbón. Por ejemplo, en la India ya no tiene sentido construir una central eléctrica basada en el carbón antes que en la energía solar. Construir una central eléctrica basada en el carbón implica atarse a una cadena de dependencia a la hora de recibir cada año una tonelada de carbón del mercado mundial. Volviendo a lo que decían sobre la democracia y el colectivismo de la energía solar, es cierto que la energía solar es una tecnología que permite democratizar y colectivizar las cosas, dado que reduce los precios hasta niveles muy bajos.
Por eso ya no tiene sentido construir centrales eléctricas basadas en el carbón. Y en cuanto a las centrales nucleares, que China ya está construyendo varias, sí, pueden ser una opción. Pero ¿quién iba a querer gastarse los miles de millones de dólares que cuestan y tener que esperar los 10 o 12 años que lleva su construcción, cuando en 36 meses puede construirse una central con una capacidad similar, pero basada en la energía solar? La energía solar se está haciendo muy fuerte, Max. Y probablemente en los últimos años ya estemos viendo algunos efectos desde el punto de vista climático. ¿Y qué pasa con los grandes intereses? Porque hay otros sectores de la economía vinculados también a la abundancia, como la agricultura, que viene retroalimentándose desde hace miles de años y de la que se está adueñando una gran empresa como Monsanto, que la monetiza y fabrica una serie de productos que generen una falsa escasez para poder subir los precios y crear monopolios. Eso en cuanto a la agricultura. En cuanto a los derechos de autor, podemos tener una idea, la que sea, que enseguida llegará el cártel de los derechos de autor, radicado en Hollywood, y establecerá un monopolio de los derechos de autor sobre ella, lo cual se traduce en una reducción del dominio público. Pues bien, en el caso de la energía solar, es cierto que se trata de una fuente de energía barata y maravillosa, pero también hay que tener en cuenta los grandes intereses relacionados políticamente con grandes cantidades de dinero, prácticamente ilimitadas gracias a los intereses al 0%. ¿Cómo podemos evitar que se creen esas escaseces artificiales, peajes, etcétera? De nuevo ha puesto el dedo en la llaga sobre otra cuestión verdaderamente interesante. ¿Cómo se venga el sistema de esta tecnología que le ofrece energía barata a la gente? Vamos a fijarnos en el ejemplo de California, donde las centrales solares están empezando a generar superávits energéticos. Si tienen tiempo, les invito a que consulten los datos de la red eléctrica californiana. Comprobarán que desde que en marzo y abril el sol empezara a brillar con fuerza sobre los desiertos del estado, el sistema no ha dejado de producir excedentes de energía solar. La pregunta está en ver cómo podemos beneficiarnos de ese superávit energético que puede hacer desaparecer prácticamente los costos. ¿Quién se lo quedaría? ¿Se distribuiría entre la gente o pasará a manos de una gran empresa? Una posibilidad, Max, es que los grandes intereses quieran vengarse invirtiendo en almacenamiento, algo que sería bueno para el sistema, pero que a la vez conllevaría que el dueño del almacenamiento sería quien dictara las normas en el futuro, quien se adueñara del superávit eléctrico a precios muy asequibles para vender esa electricidad 6 horas más tarde a un precio mucho más elevado. Así pues, tiene razón en lo que dice. Los grandes intereses, bien capitalizados, pueden intentar vengarse de la innovación que supone la energía solar para la economía y el sector energético. Seguramente el almacenamiento de la energía solar no sea tan peligroso como el del gas natural. Y si no, no tenemos más que recordar el escape que hubo en Los Ángeles a principios de año. En fin, ya que ha mencionado a California, me gustaría hablar del Plan San Diego 2035. La posición que se tiene en Estados Unidos respecto a la transición energética depende en gran medida del partido político al que uno sea afín. Por ejemplo, los republicanos están a favor de mantener el sector petrolífero y del carbón, con sus puestos de trabajo. Pues bien, el alcalde de San Diego, que irónicamente es republicano, es el principal impulsor de este plan vinculante diseñado para lograr que para el año 2035 San Diego utilice solamente energías renovables. ¿Qué sabe usted sobre esta medida? Bueno, la verdad es que ha investigado mucho al respecto. Creo que el alcalde se llama Kevin Faulconer. En lo que consiste el plan es en lograr el objetivo de emisiones cero para el año 2035, de forma que para esa fecha San Diego ya no producirá emisiones de carbono.
A día de hoy, el plan no es más que una aspiración, dado que se enfrenta a importantes barreras. Hace 6 meses estuve allí y fui expresamente a El Cajón Boulevard, que se parece mucho a los bulevares de Los Ángeles, con sus autobuses, sus camiones, sus automóviles, etc., a preguntarme qué podía hacer la ciudad para transformar esa gran arteria, sobre todo teniendo en cuenta las grandes barreras a las que se enfrenta en materia de transporte. Pues bien, con la bajada del costo de la energía solar, San Diego no solo puede construir activos destinados a la producción de energía solar, sino también a su almacenamiento. Soy muy optimista respecto a lo que puede lograr San Diego en los próximos 20 años, a la hora de eliminar el carbono de su red eléctrica. El problema está en el transporte, Stacy. Los estadounidenses han aprendido a independizarse un poco del vehículo privado, aunque no excesivamente. Sigue estando muy presente en su mentalidad. ¿Cómo va a transformar su movilidad para lograr ese objetivo de emisiones cero? Va a ser verdaderamente complicado. Tengo el plan delante de mí. Actualmente San Diego obtiene el 40% de la energía que utiliza de fuentes limpias y además tienen previsto plantar más árboles hasta llegar a una cobertura del 35% para que absorban el dióxido de carbono que la ciudad puede seguir emitiendo. Entiendo. En fin, ya que Max hablaba de los grandes intereses, este año ha habido en Nevada un enfrentamiento entre Warren Buffett y Elon Musk, que pretendía entregar paneles solares a todos los habitantes del estado, aprovechando que hace allí mucho sol. El problema es que el dueño de los generadores eléctricos es Warren Buffett, lo cual me hace pensar en esa amenaza competitiva que puede suponer la energía solar. Y es que cuando hay en juego un recurso tan poderoso como este, la competencia no es bienvenida. En absoluto. Las empresas de suministros han intentado de todo para frenar el avance de la energía solar. Al principio se negaban a aceptarla. Ahora, en cambio, se encuentran en un punto intermedio. Se han comprometido a adoptarla en cierta medida, pero manteniendo sus activos existentes. Yo creo que al final acabarán adoptándola sin medias tintas y hasta se harán con toda la energía solar que puedan, incluso creando suministros a base de ese tipo de energía. La verdad es que es extraño que Buffett mantuviera esa postura, porque también es dueño de otras empresas que cuentan con un montón de activos destinados a la generación de energía solar. En Nevada existe una especie de balcanización respecto a la normativa en materia de suministros. El problema no está solo en las empresas, sino también en el gobierno de Nevada. De hecho, tanto el gobierno de Nevada como el de Arizona se han mostrado muy hostiles con la energía solar dentro de su territorio. Supongo que su teoría consiste en lo siguiente. Igual que el petróleo sustituyó rápidamente al aceite de ballena por la reducción de costos que suponía, no hay quien pare a mercancías de la energía solar, que supone un auténtico cambio de paradigma, un momento de revelación. Ya que hablamos de momentos de revelación, cuando Jesús habló de los lirios del campo, bien podría haberse referido también a los paneles solares, ¿no le parece? Sí. En fin, nos queda poco más de un minuto y me gustaría aprovecharlo para hablar de Arabia Saudita, que también pretende dejar de depender del petróleo, y eso que estamos hablando del mayor productor de petróleo del mundo. Usted suele escribir sobre la transición que se está produciendo en el lado de la demanda, pero en este caso la transición sería en el lado de la oferta. ¿Qué pretende Arabia Saudita con todo esto? Madre mía, qué cosas. Vamos a intentar explicarlo. Harold Hotelin, un economista de principios del siglo XX, fue el primero en plantear la siguiente idea, que ya verá usted y sus espectadores cómo tiene todo el sentido del mundo. Si un país tiene en su poder un recurso natural, como es el petróleo, y cree que en el futuro valdrá más, lo lógico es que extraiga menos ahora
para poder extraer más en el futuro, dado que entonces podrá sacar más dinero de su venta. Ahora bien, ¿y si el mismo país cree que en el futuro ese petróleo valdrá menos? Entonces tendrá que intentar monetizarlo todo lo posible en el presente. Y eso es precisamente lo que ha estado haciendo Arabia Saudita en los 6 primeros meses del año. Se trata de un pensamiento revolucionario, de un cambio generacional en las élites del país. Y claro, como todas las generaciones nuevas, esa generación aporta sus propias ideas. Se han dado cuenta de que es posible que en el 2035 un barril petróleo saudita valga menos que en el 2016. Por eso han dado con una forma muy inteligente de monetizarlo mediante esa oferta pública de venta que han decidido hacer. Sí, van a sacar Saudi Aramco a bolsa por unos 2 billones de dólares. En fin, Gregor McDonald, muchas gracias por haber estado en este especial sobre soluciones veraniegas. Gracias, Max. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Esto es todo por hoy en este especial sobre soluciones veraniegas de Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Gregor McDonald de Gregor.us. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.